Amén. 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 Y amén. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y los niños reciban saludos de América y Johanna Gabriela. Para esta noche leemos en el Evangelio según San Lucas capítulo 10, versos 16 al 24, donde dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Esas fueron las palabras de Cristo a sus discípulos en el verso 20 de este capítulo 10 de San Lucas, donde dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Es motivo de regocijo saber que nuestro nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Pues todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, son las ovejas que el Padre dio a Cristo para que las busque y les dé vida eterna. Por eso Cristo dijo en San Lucas capítulo 19, en el verso 10, dice:
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a todas esas personas que se habían perdido, los cuales Cristo vino a buscar y a salvar, Él los llama o los representa en las ovejas. Vean en el capítulo 18, versos 11 al 14 de San Mateo, dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que éste regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que se pierda una de las ovejas del Padre que le han sido dadas a Cristo. Por eso es que le fueron dadas a Cristo, para que Cristo las busque y les dé salvación y vida eterna. Ahora, estas ovejas tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida. Vean en el capítulo 10, verso 1 en adelante del Evangelio según San Juan, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Ven? Las llama por nombre porque los nombres de esas ovejas que son los escogidos de Dios están escritos, esos nombres, en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y Cristo, el buen pastor, conoce los nombres porque le fueron dadas esas ovejas por el Padre para que las busque y les dé salvación y vida eterna. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y ahora, ¿cuál es la voz de Cristo, el buen pastor? Es su palabra, el Evangelio de Cristo, a través de las diferentes etapas de su iglesia. El Evangelio de Jesucristo siendo predicado por los apóstoles y los diferentes ángeles mensajeros que Él ha enviado, es la voz de Cristo, es el Espíritu Santo hablando por medio de esos mensajeros. Es Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia, de su pueblo, hablando por medio de hombres, los apóstoles y los diferentes ángeles mensajeros de las diferentes etapas de la iglesia. Y ha estado llamando y juntando sus ovejas de etapa en etapa, porque esas ovejas oyen la voz del buen pastor de Cristo. Ellos conocen la voz de Él y lo siguen. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él también dijo en San Juan capítulo 8, verso 47, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y aquellos que no querían escuchar la palabra de Dios, que Dios por medio de su Espíritu Santo estaba hablando a través de Jesucristo, a los que no querían escuchar esa palabra, vean lo que les dijo: por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y ahora, ¿en qué se conoce un hijo de Dios, una oveja de Dios? Una persona que tiene su nombre escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, en que escucha la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz del buen pastor. Vean, continuemos leyendo en el capítulo 10 de San Juan, verso 14 en adelante, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías
me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son hebreos, sino de entre los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Escucharán la voz de Cristo el buen pastor y serán traídas al redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Esas ovejas de entre los gentiles escucharán la voz de Cristo, pero Cristo ascendió al cielo. Pero Cristo descendió el día de Pentecostés en Espíritu Santo y ha estado en medio de su iglesia, y por medio de los apóstoles y por medio de sus diferentes mensajeros ha estado hablando Cristo y ha estado llamando y juntando sus ovejas en su redil, en su iglesia. Y sus ovejas son de entre los gentiles y también de entre los hebreos. Y con ovejas hebreas y con ovejas gentiles ha formado su iglesia, su redil. Recuerden que esas ovejas representan seres humanos, los escogidos de Dios. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que recibí el mandamiento de poner su vida, de morir por las ovejas que el Padre le dio, para que las busque y les dé vida eterna. Y para dar vida eterna tenía que morir. Tenía que poner su vida por esas ovejas y luego volver a tomar su vida, o sea, resucitar nuevamente, volver a la vida. Luego dice en este mismo capítulo 10, verso 22 en adelante, dice: celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. O sea que hay personas que no pertenecen a las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Esas son las personas que escuchan la predicación del Evangelio de Cristo y no creen, y no quieren creer. Y más bien lo que se ponen es a buscarle faltas al Evangelio y a las personas que han recibido el Evangelio, a los creyentes en Cristo. Y se ponen a criticar a los creyentes en Cristo. Pero no escuchan la voz de Cristo el buen pastor por medio de su Espíritu Santo hablando, porque no son de las ovejas que el Padre le dio a Cristo para que les dé vida eterna. Pero vean, esas personas allí eran religiosas, eran de la religión del judaísmo, del pueblo hebreo. Sin embargo, no eran ovejas de Cristo. No eran de las ovejas que el Padre le dio para que las buscara y les diera vida eterna. Porque las ovejas que el Padre le dio escuchan la voz de Cristo y lo siguen. Esas personas tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Sigue diciendo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿A quién le da vida eterna a Cristo? A las ovejas que el Padre le dio para que las busque y les dé vida eterna. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar las ovejas del Padre, a salvarlas de sus pecados y darles vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Para eso murió Cristo en la cruz del Calvario, para quitar nuestros pecados y darnos vida eterna. Y no perecerán jamás, o sea, vivirán
eternamente. No serán juzgadas en el juicio final y no serán condenadas y no serán echadas al lago de fuego, sino que vivirán eternamente y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Dónde estaba el Padre entonces? En Jesús. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? En Porque Jesús mora y morará eternamente la plenitud de la divinidad, la plenitud de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, hemos visto que estas personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, son las ovejas de Dios, del Padre, que le fueron dadas a Cristo para que las buscara y les diera vida eterna. Y con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Cristo ha llevado y quitado nuestros pecados y con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Y hemos sido bautizados en agua en su nombre y Él nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y ha producido en nosotros el nuevo nacimiento. Y así nos ha colocado en su redil, en su reino, en su iglesia. Por tanto, la identificación de una oveja del Señor es que escucha la voz de Cristo, el buen pastor, el cual está en medio de su iglesia en Espíritu Santo, hablando por medio de sus diferentes mensajeros de etapa en etapa. Los que escucharon a Pedro predicando en las diferentes ocasiones que él predicó, estaban escuchando a Cristo en Espíritu Santo en San Pedro. Los que escucharon a cada mensajero enviado por Cristo de edad en edad, estaban escuchando a Cristo, el cual estaba en Espíritu Santo en cada uno de esos mensajeros. Estaba velado en carne humana Cristo por medio de su Espíritu Santo y revelado a través de carne humana, a través del mensajero, a través del velo de carne. Y estaba hablando por medio de ese mensajero. Era la voz de Cristo, el buen pastor, llamando y juntando sus ovejas de edad en edad. Y para este tiempo final, Cristo estaría en medio de su iglesia, llamando y juntando sus últimas ovejas con la gran voz de trompeta de San Mateo capítulo 24, verso 31, donde dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Por lo tanto, los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero en el cielo son las ovejas del Señor Jesucristo y son los que escucharán su voz en el tiempo en que les toca vivir aquí en la tierra. Por tanto, esas ovejas, esas personas se regocijan de algo de lo cual Cristo dijo que teníamos que estar regocijados, de que nuestro nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. En el libro del Apocalipsis también nos dice que habrá personas que sus nombres serán quitados del libro de la vida. El libro de la vida tiene la sección de los escogidos de Dios, de los primogénitos de Dios. A esa sección se le llama el libro de la vida del Cordero, pero es el mismo libro de la vida. Y tiene la otra sección donde están los nombres de personas que vienen a vivir a este planeta Tierra, y en esa sección del libro de la vida terrenal, están ahí registradas esas personas. Y esas personas en su vida terrenal en algún momento escuchan la predicación del Evangelio
de nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo les habla directamente de sus almas y esas personas sienten en su interior, en su corazón, que algo está pasando a medida que escuchan la predicación del Evangelio de Cristo. ¿Qué está sucediendo en el corazón de esas personas? Cristo, por medio de su Espíritu Santo, está creando la fe en ellos, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y está creando esa fe en ellos, esa fe en Cristo, para creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y con el corazón se cree, porque ahí es donde está la fe, en el corazón, en el alma. Ahí es donde Dios crea esa fe. Y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Por eso, cuando se predica el Evangelio de Cristo conforme al mandato de Cristo, cuando dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Es un asunto de creer en Cristo para obtener la salvación y vida eterna. Y es un asunto de no creer en Cristo para la persona ser condenada y ser juzgada en el juicio final, condenada y echada al lago de fuego, que es la segunda muerte. Por tanto, las personas que no escuchan la predicación del Evangelio de Cristo, aunque tengan sus nombres escritos en la sección del libro de la vida, en la sección de los seres humanos que han venido a vivir a este planeta Tierra, es la sección de la vida terrenal. Aunque tengan sus nombres allí escritos, sus nombres son borrados del libro de la vida, de esa sección del libro de la vida. Y toda persona que se levanta en contra de la iglesia de Jesucristo y de los creyentes en Cristo, sus nombres son borrados del libro de la vida, de esa sección del libro de la vida. También hay otras personas que nunca han tenido sus nombres escritos en el libro de la vida, en ninguna de las dos secciones, ni en la sección del libro de la vida del Cordero, que es la sección de los elegidos de Dios, de los primogénitos de Dios, de los escogidos de Dios. De esa sección ningún nombre puede ser borrado. Esos son los que escuchan la voz de Cristo, lo reciben como Salvador, confiesan a Cristo sus pecados. Cristo los perdona y con su sangre los limpia de todo pecado. Son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtienen el nuevo nacimiento y nacen a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Esas son las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Esos son los escogidos de Dios, que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. La sección de donde no puede ser borrado ningún nombre escrito allí. Pero la otra sección, la sección del libro de la vida terrenal, de esa sección pueden ser borrados nombres de personas porque no han creído en el Evangelio de Cristo cuando lo han escuchado siendo predicado, o porque se han levantado en contra de la iglesia de Jesucristo, o se han levantado en contra de los creyentes en Cristo. Como Caifás, Anás, el suegro de Caifás, y los miembros del Sanedrín que se levantaron en contra de Cristo, aunque no todos, porque Nicodemo y también José de Arimatea y Gamaliel estaban de parte de Cristo, y quizás alguna otra persona. Pero los otros que se levantaron en contra de Cristo y pidieron la muerte de Cristo y nunca se arrepintieron y nunca recibieron a Cristo como Salvador, sus nombres fueron borrados de la sección del libro de la vida, del libro de la vida terrenal, que está registrado en el cielo también. Así como cuando una persona nace aquí en la tierra,
es registrado en el departamento de registros de los que nacen en cada nación. Y allí le colocan el nombre al niño o la niña que ha nacido, el nombre que sus padres le han colocado. Pero Dios en el cielo ha colocado el nombre de todos sus hijos en el libro de la vida del Cordero, porque le toca a los padres colocarle el nombre a sus hijos. Y Dios, nuestro Padre Celestial, desde antes de la fundación del mundo, nos colocó nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Por eso es que somos ciudadanos celestiales, porque tenemos nuestros nombres registrados en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, en la Jerusalén celestial. Ahora, Dios, desde antes de nacer en esta tierra, ya nos colocó el nombre, como hacen algunos padres que antes de tener hijos, aún antes de la esposa estar embarazada, la esposa y el esposo comienzan a hablar y deciden, deseamos tener un niño o una niña. Por lo tanto, vamos a escoger ya el nombre de nuestro niño o de nuestra niña. Y colocan un nombre para niño y un nombre para niña. Si nace niño, ya tienen el nombre, ya lo escribieron. Y si nace niña, ya tienen también el nombre. Pero todavía no lo han registrado porque no ha nacido. Pero Dios registró nuestros nombres en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, pues Él sabía cuántos hijos Él tendría, y esos hijos obtendrían el nuevo nacimiento, nacerían en la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, y vendrían a ser reyes y sacerdotes en el reino de Dios, que es el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora veamos, esas son las personas que estarán con Cristo reinando como reyes y sacerdotes en el glorioso reino milenial de Cristo y luego por toda la eternidad. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 22 al 27 dice, hablándonos de la nueva Jerusalén, la cual será la gran ciudad que estará sobre la tierra después del reino milenial, o sea, en la eternidad, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán su gloria y la honra, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esa es una ciudad exclusiva para los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Con razón, Cristo dijo, gozaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Dónde? En el libro de la vida, allá en el cielo. Ahora, hemos visto que somos personas que desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos destinó para ser habitantes de la nueva Jerusalén, y colocó nuestro nombre en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y al venir a la tierra, escuchamos la predicación del Evangelio de Cristo, y nació en nuestra alma, en nuestro corazón, la fe en Cristo, para creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Escuchamos su voz y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Lo confesamos públicamente como nuestro único y suficiente Salvador.
confesando a Él nuestros pecados. Él nos perdonó, con su sangre nos limpió de todo pecado y fuimos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautizó con Espíritu Santo y fuego y produjo en nosotros el nuevo nacimiento. Nacimos en su reino eterno, en y a la vida eterna. Siempre que hay un nacimiento, la persona nace en algún lugar. Nace en una casa, en un hospital, en una comunidad, en una ciudad y en una nación. Y siempre obtiene un cuerpo. Si alguien dice, tuvimos en mi hogar un hijo, mi esposa tuvo un hijo, y usted va al hogar y le dice, quiero ver el hijo que has tenido. ¿Dónde está? Muéstramelo. Y no le puede mostrar ese hijo que ha nacido. Fue solamente pura imaginación, pero no fue una realidad. Porque si hubo un nacimiento, un cuerpo tiene que haber nacido. Y el nuevo nacimiento que Cristo produce en la persona nos da en ese nuevo nacimiento un cuerpo angelical de la séptima dimensión, del paraíso. Es un cuerpo angelical como el cuerpo angelical de Jesucristo, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. El ángel de Jehová del Antiguo Testamento es Cristo en su cuerpo angelical. Y ahora Cristo, por medio de su Espíritu Santo, produce el nuevo nacimiento de cada creyente en Cristo. Produce ese nuevo nacimiento y nos da un cuerpo angelical del paraíso, de la sexta dimensión. Y por consiguiente, cuando la persona termina sus días aquí en la tierra, al morir su cuerpo físico, la persona sigue viviendo, vive en ese cuerpo angelical, en el paraíso, y espera allí en el paraíso juntamente con los santos que han muerto en otros tiempos. Espera allí la segunda venida de Cristo. Espera allí que Cristo vaya por ellos y los resucite en cuerpos glorificados para regresar otra vez a la tierra y estar con nosotros en cuerpos glorificados y comer con nosotros, como Cristo cuando resucitó. Con Él resucitaron los santos del Antiguo Testamento. Y Cristo apareció a sus discípulos. Y estos santos del Antiguo Testamento aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén. Eso está en San Mateo capítulo 27, versos 51 al 53. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él. O sea, después de la resurrección de ¿quién? Después de la resurrección de Cristo. Después de la resurrección de Cristo salieron de los sepulcros. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vinieron a Jerusalén y aparecieron a muchos. Y Cristo también llegó a Jerusalén y apareció a las mujeres que fueron bien temprano al sepulcro el domingo de resurrección. Y luego apareció a San Pedro y a los demás apóstoles durante ese día y otros días siguientes. Durante 40 días estuvo apareciéndole a sus discípulos en diferentes ocasiones y hablando con ellos, hablándoles acerca del reino, haciendo señales y maravillas, pero todo esto era con sus discípulos, ya no con el mundo, ya no con el resto de la gente, sino con los creyentes en Él. Y cuando los muertos en Cristo resuciten, van a aparecer a los creyentes en Cristo. No al mundo, sino a los creyentes en Cristo. Van a comer con nosotros, van a hablar con nosotros de las cosas de Dios, de las cosas del reino de Dios. Y así por estilo como Cristo habló con sus discípulos. Y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. Y vamos a tener el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y vamos a ser jóvenes, porque en ese cuerpo nuevo y eterno y glorificado, todos seremos jóvenes. No será un cuerpo viejo, sino joven. También los muertos en Cristo, cuando resucitan, resucitarán jovencitos en cuerpos glorificados y eternos. Si usted tiene algún familiar
creyente en Cristo, nacido de nuevo, que murió físicamente y era un anciano o una anciana, no está esperando en la resurrección que Él regrese en el cuerpo ancianito que Él tenía. Él regresará en un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y le aparecerá a usted y le dirá: ya estoy de regreso, ya he regresado. Y usted lo mirará y dirá: pero ¿quién eres tú? Y él o ella le dirá: yo soy tu papá o tu mamá, o yo soy tu tío o tu tía. Y usted dirá: pero si mi papá o mi mamá eran ancianitos, ¿cómo tú puedes ser mi papá o mi mamá, o mi tío o mi tía? Y te dirán: hijo, ¿recuerdas que yo te decía que Cristo me iba a dar un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado? Mira, es este, ya me lo dio y ya estoy aquí de regreso. Así será para los muertos en Cristo, cuando Cristo los resucite en cuerpos eternos y glorificados, inmortales. Y entonces todos serán inmortales, resucitarán para no morir nuevamente, como Cristo resucitó para no ver muerte de nuevo. Cristo resucitó y está glorificado. Por eso ustedes pueden ver que cuando Cristo resucitó, ni María Magdalena, ni la otra María, ni las demás mujeres que lo vieron resucitado, ni los apóstoles le conocieron. No le conocieron, no sabían que era Él, dudaban. ¿Por qué? Porque había resucitado inmortal y ahora no podía morir nuevamente. Ya estaba glorificado, inmortal, incorruptible. Y así será para cada uno de los creyentes en Cristo que han partido, y para nosotros los que vivimos cuando seamos transformados. Así será también, seremos inmortales, habremos obtenido la inmortalidad física también, y todos seremos jóvenes, representando de 18 a 21 años de edad. ¿Para cuánto tiempo? Para toda la eternidad. Cristo nos colocará en la vida eterna física también. Pero ya al recibir a Cristo como nuestro Salvador, hemos recibido la vida eterna en nuestra alma. Y tenemos un cuerpo angelical eterno también que hemos recibido de parte de Cristo. Solamente nos falta la vida eterna física en un cuerpo físico glorificado. Por lo tanto, Él nos dará ese cuerpo eterno y glorificado, y entonces tendremos vida eterna en ese cuerpo. Será inmortal, será como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Hay 3 clases de cuerpos. Cuerpo angelical es uno, el de los ángeles, y el cuerpo angelical que Él da a cada creyente que lo recibe como Salvador y es bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce el nuevo nacimiento de esa persona y obtiene un cuerpo angelical. El otro cuerpo es el cuerpo físico de carne, mortal, corruptible y temporal, el cual es por un tiempo. Y si somos fieles a Cristo, estando en este cuerpo mortal, corruptible y temporal, que es un cuerpo pasajero, Él nos dará un cuerpo eterno. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho Él te pondrá. Si eres fiel en un cuerpo temporero, un cuerpo mortal corruptible, entonces Él te pondrá en uno eterno cuando Él complete su iglesia y resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos. Por lo tanto,
Es importante oír la voz de Cristo, el buen pastor, y ser fiel a Cristo, el buen pastor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que deseamos escuchar de parte de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, viendo que hay una bendición grande para todos los que escuchan la voz de Cristo, la voz del buen pastor, y esa bendición es de vida eterna, en donde Él nos da primero el cuerpo angelical eterno y después nos dará el cuerpo físico eterno. Y todo eso porque nuestros nombres, ¿dónde están escritos? En el libro de la vida del Cordero en el cielo. Por lo tanto, gozaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Él dice, yo las llamo por su nombre, porque Él tiene nuestro nombre allá en el cielo. Él lo conoce. Está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y en cada tiempo Dios envía a la tierra un grupo de las personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Envía esas almas a vivir en esta tierra en cuerpos físicos mortales por un tiempo, para pasar por esta etapa única, esta etapa que no se va a repetir. ¿Para qué llegamos a esta tierra? Para hacer contacto con Cristo, la vida eterna, recibirlo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y así nacer en el reino de Cristo, entrar al reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso Cristo decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Por lo tanto, lo más importante para el ser humano es buscar el reino de Dios. ¿Y cómo buscamos el reino de Dios? Cristo dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Cristo le dice, de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Eso está en San Juan capítulo 3, verso 1 al 6. Así como usted y yo, para estar aquí presentes y para vivir en esta dimensión terrenal como seres humanos, tuvimos que nacer. No fue de otra forma. Tuvimos que nacer. Por medio de nacer a través de nuestros padres terrenales, es que hemos pasado a esta dimensión de luz, tiempo y materia. Y estamos viviendo como seres humanos, como seres terrenales. Fue por medio de nacer. Y al nacer obtuvimos el cuerpo físico que tenemos y obtuvimos un espíritu del mundo. Y luego, para entrar al reino de Dios, hay que nacer de nuevo, porque con el nacimiento físico que obtuvimos a través de nuestros padres terrenales, no nacimos en el reino de Dios, nacimos en el reino de las tinieblas, en el reino del cual el príncipe de las tinieblas, Cristo lo señala como Satanás, aquel arcángel que se rebeló en contra de Dios. Pero ahora, así como Dios libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, ahora Dios por medio de Cristo nos ha libertado del reino de las tinieblas y nos ha colocado en su reino eterno, en su reino de luz y vida eterna. Porque nuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida
del Cordero. Esa es la causa por la cual hemos escuchado su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquellos que no quisieron escuchar a Jesús, Él les dijo: por eso ustedes no escuchan mi voz, porque no son de mis ovejas. Ahora hemos visto cómo son identificadas las ovejas del Señor Jesucristo, las personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Escuchan la voz de Cristo, la voz de Cristo en el Espíritu Santo por medio de sus diferentes mensajeros de edad en edad, de etapa en etapa, hablando, predicando la palabra del Evangelio de Cristo y llamando al pueblo al arrepentimiento para que reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador, y confesando a Cristo sus pecados sean perdonados y limpiados con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y obtengan el nuevo nacimiento, nazcan en el reino de Cristo, nazcan de nuevo, nazcan del agua y del Espíritu, nazcan del agua de la predicación del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo, y así obtengan el nuevo nacimiento. Esas personas que obtienen esa bendición tan grande de nacer de nuevo, nacer en el reino de Cristo, son las personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y esas son las ovejas del Padre que le fueron dadas a Cristo para que las buscara y les diera vida eterna. ¿Y dónde están esas personas, esas ovejas? Aquí estamos glorificando a Dios y gozosos, regocijados de que nuestro nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Todos los que están aquí en esta noche y los que escuchan esta conferencia a través de la televisión o a través de un video, o la leen en la prensa o en algún folleto, sus nombres están escritos en el cielo, ya sea en la sección del libro de la vida del Cordero o en la sección del libro de la vida. Y al escuchar esta conferencia de la predicación del Evangelio de Cristo, la fe en su alma nace, es creada por Cristo, para creer en Cristo como su único y suficiente Salvador, para luego confesar públicamente a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mas el que me negare, yo le negaré delante de mi Padre. Por lo tanto, toda persona que ha escuchado esta conferencia tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida o en el libro de la vida del Cordero, en una de esas dos secciones. Y por eso es que Cristo lo ha traído hasta aquí para escuchar en esta ocasión esta conferencia, escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, para que nazca en su corazón, en su alma, la fe en Cristo, para creer en Cristo como su único y suficiente Salvador y recibirlo como su único y suficiente Salvador, para que Cristo le reciba en su reino y le bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en usted el nuevo nacimiento. Esto es porque su nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida, en una sección o en la otra sección. Si en esta noche hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador y ha escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y ha nacido en su alma, en su corazón, la fe para creer en Cristo como Salvador, levante su mano y yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba, perdone sus pecados y con su sangre le limpie de todo pecado y sea bautizado en agua en su nombre. Puede pasar al frente para yo orar por usted en esta noche. Y así estará usted, luego de haber creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, haber creído en su corazón en Cristo, ahora confiesa con su boca públicamente que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pueden continuar pasando para orar por ustedes en esta ocasión,
para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado y sean bautizados en agua en su nombre, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Dios tiene mucho pueblo en la ciudad de Managua y en toda la República de Nicaragua. Tiene mucho pueblo, mucha gente escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero y en la otra sección también del libro de la vida. Por lo tanto, llegó la oportunidad para que usted haga la decisión más grande de su vida, la cual es de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, para lo cual Cristo, por medio de su palabra hablada en esta ocasión, le ha dado fe para creer en Él y recibirlo como su único y suficiente Salvador. Pueden continuar pasando y estaré orando por todos ustedes para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado y sean bautizados en agua en su nombre, y Él les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Nazcan en el reino de Cristo, nazcan en el redil del Señor, nazcan como ovejas en el redil del buen pastor Jesucristo, nuestro Salvador. Pueden continuar pasando para orar por todos ustedes. Vamos a dar unos segundos, unos minutos o segundos en lo que pasan las personas que faltan por pasar en esta noche. La sorpresa para muchos de ustedes ha sido que han descubierto que el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de Dios, en el libro de la vida. Y por esa causa, Dios les ha traído para estar en esta actividad y escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, para crear en su alma y en su corazón esa fe en Cristo, para creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y esa es una bendición grande y una buena sorpresa de que nuestro nombre está escrito en el cielo, en el libro de Dios, en el registro celestial. Y por eso nos da la oportunidad de que lo recibamos como nuestro único y suficiente Salvador. La decisión le toca a cada persona, porque Dios ha dado a todo ser humano el libre albedrío. Y por cuanto le ha dado libre albedrío, la persona es la que al recibir esa fe, al escuchar la palabra, cree de todo corazón y lo confiesa públicamente con su boca para salvación. La decisión más grande que un ser humano hace en su vida es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque esa es la decisión que coloca a la persona en la vida eterna con Cristo en su reino eterno. No hay otra decisión que coloca al ser humano en la vida eterna, solamente recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por eso es que Cristo también dijo que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo porque un hijo o una hija de Dios nace en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Y en esta noche hay gozo en el cielo. Y no solamente en el cielo, sino también aquí en medio nuestro, porque han escuchado la voz de Cristo todos ustedes, y eso es un momento muy especial, no solamente en el cielo, sino aquí también en la tierra, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, porque Cristo está llamando y juntando sus escogidos. Cristo está completando su redil, su iglesia,
Por lo tanto, Cristo está añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos, los que han de vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, hay gozo entre todos nosotros. Cristo dijo: gozaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Es motivo de gozo verlos ustedes aquí, porque eso señala que el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Ahora estamos en esta etapa en donde estamos haciendo contacto con Cristo para vida eterna. Y después que Cristo complete su iglesia, su redil, su rebaño, entonces Él resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados, y a nosotros nos transformará. Y entonces seremos inmortales como Jesucristo, nuestro Salvador, físicamente. Por lo tanto, toda persona que todavía falta por pasar, puede pasar para confesar públicamente a Cristo como su único y suficiente Salvador. Dar una confesión pública de su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Todavía pueden continuar pasando, pues Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad y en esta República de Nicaragua. Tiene mucho pueblo escrito en el cielo, en el libro celestial. Y eso es lo más importante. El nombre de una persona puede estar escrito aquí en la tierra, en todos los libros de la tierra, pero si no está escrito en el cielo, en el libro de Dios, de nada le vale a la persona. ¿Y cómo la persona sabe que su nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero? El que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las llamo por su nombre. Él está llamando sus ovejas en esta noche, y ustedes han respondido a su llamado. ¿Por qué? Porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de Dios. Esa es la causa. Y esa es una bendición para cada uno de nosotros. Y no sabíamos que teníamos nuestro nombre escrito en el cielo. Ya Dios lo había escrito desde antes de la fundación del mundo. Pueden continuar pasando todos los que faltan por pasar, pues ya al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, creyeron en sus almas, en sus corazones, porque Dios colocó en ustedes, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, por medio de esa palabra creadora, creó en el corazón de ustedes la fe para creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ahora, públicamente usted da una confesión pública de su fe en Cristo. Hace una confesión pública de que usted cree en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y esa decisión lo coloca usted en el reino de Cristo, nuestro Salvador, en el redil de las ovejas de Cristo, el buen pastor, como una de sus ovejas. Los niños de 10 años en adelante también pueden pasar para recibir a Cristo como Salvador, y estaré orando por ustedes también, niños de 10 años en adelante. Todavía estamos dando unos segundos en lo que pasan las personas que faltan por pasar y los niños también que faltan por pasar. Si recibimos a Cristo y lo confesamos públicamente, Él nos confesará delante de nuestro Padre Celestial. Si lo negamos delante de la gente, Él nos negará delante de nuestro Padre Celestial. Si le damos la espalda, Él nos dará la espalda delante de Dios, delante del Padre Celestial. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón y da testimonio público de tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador.
recibimos a Cristo para que Él nos dé la salvación de nuestra alma y la vida eterna, para que Él nos salve de nuestros pecados, nos perdone y con su sangre nos limpie de todo pecado y seamos bautizados en agua en su nombre y Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego y nos dé la vida eterna, nos dé el nuevo nacimiento en su reino eterno y así entremos a su reino eterno, su redil, el redil de Cristo el buen pastor, en donde Él coloca todas las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Esas ovejas tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por eso Él en esta noche les ha llamado a ustedes por sus nombres, el nombre que Él tiene registrado en el libro de la vida del Cordero, el nombre que Dios les colocó a cada uno de ustedes en el cielo, en ese libro de la vida del Cordero. Todavía faltan algunas personas por pasar y estamos dándole esos segundos para que pasen inmediatamente para orar por todos los que están aquí presentes en esta noche. Si oyes hoy su voz y ya las has escuchado, no endurezcas tu corazón. Recíbele como tu único y suficiente Salvador, porque ya cuando escuchaste la predicación del Evangelio, creíste en Él de todo corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, se hace confesión para salvación. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Hoy es el día aceptable delante del Señor. Este es el tiempo aceptable. Estamos todavía en el tiempo aceptable de la dispensación de la gracia que comenzó desde que Cristo murió y resucitó, y desde que el apóstol Pedro predicó el día de Pentecostés. Desde el día de Pentecostés se abrió completamente la puerta del reino de los cielos y se abrió por consiguiente la dispensación de la gracia para que toda persona entre por la puerta angosta, que es Cristo, la puerta del redil, y reciba la salvación y vida eterna. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No hay salvación fuera de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, donde Pedro dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es nuestro Salvador y Él es la puerta de salvación para entrar por Él, por esa puerta, y ser salvos. Él es la puerta para entrar a formar parte del redil del Señor, del redil de las ovejas del Señor Jesucristo. Todavía vienen más personas porque Dios tiene mucho pueblo en la República de Nicaragua. Mucho pueblo escrito en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Por eso es que están pasando más personas, porque hay más pueblo que tiene su nombre escrito en el cielo y por consiguiente necesita recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que Cristo le dé salvación y vida eterna, para que reciba así la vida eterna y viva con Cristo por toda la eternidad. Cuando llega este momento de ser la decisión más importante de la vida, que es de recibir a Cristo como Salvador, algunas personas sienten una lucha y quieren pasar a la frente porque quieren recibir a Cristo como Salvador, porque ya han creído en su corazón cuando escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y recibieron el llamado en su corazón, pero algo les aguanta. Recuerden, es el enemigo que no quiere que la persona reciba la salvación y vida eterna. Como el diablo nunca podrá ser salvo, el diablo va a ser echado en el lago de fuego. Él quiere
que todos los seres humanos sean echados también en el lago de fuego para que le hagan compañía a Él. Pero no queremos hacerle compañía al diablo en el lago de fuego. Queremos hacerle compañía a Cristo en el reino de Cristo por toda la eternidad. Por lo tanto, si algunas de las personas que todavía no se han levantado o no han pasado a la frente, pero ya creyeron en su corazón en Cristo como Salvador, diga: yo quiero vivir eternamente con Cristo en su reino. Yo sé que Él es el único que puede salvar mi alma. Por lo tanto, yo me levanto, paso al frente y recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y se acabó la lucha. Y ya habrá usted obtenido la victoria. Y habrá recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Recibimos a Cristo para que Él nos dé la vida eterna. Es vida eterna lo que Él nos da. A toda persona que lo recibe como Salvador, Él le da vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. Por eso es que para recibir la vida eterna hay que ir a Cristo, hay que recibir a Cristo como Salvador y Él nos otorga gratuitamente la vida eterna. Todavía vienen más personas pasando para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, para dar testimonio público de su fe en Cristo como su Salvador. Vamos a estar puestos en pie todos para orar por las personas que ya han pasado. Si falta alguno por pasar, pase inmediatamente para recibir a Cristo, para que Cristo le dé salvación y vida eterna. Es la vida eterna lo que Cristo ofrece al que lo recibe como su único y suficiente Salvador. San Pablo decía a Timoteo: echa mano de la vida eterna. ¿Y cómo echamos mano de la vida eterna? Recibiendo a Cristo, agarrando a Cristo, recibiendo a Cristo acá, en nuestra alma, en nuestro corazón. No hay otra forma en que la persona puede echar mano de la vida eterna, porque esta vida está en Jesucristo. Hay que echar mano de Jesucristo. ¿Cómo? Recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Todavía hay lugar en el reino de Cristo para los que faltan por pasar y para los niños también, porque Cristo tiene lugar para los niños también. Él dijo: dejad venir a mí a los niños y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. También nos dijo: el que no sea como un niño de estos no puede entrar al reino de Dios, no entrará al reino de Dios. O sea que la persona nace de nuevo, nace como un bebé en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Si falta alguna otra persona, puede pasar inmediatamente. Ya vamos a orar por los que han pasado, todos puestos en pie para orar por los que han pasado. Cristo coloca la vida eterna delante de todo ser humano y le da la oportunidad a todo ser humano que reciba la vida eterna, recibiéndolo a Él como su único y suficiente Salvador. El que escoge la vida a Cristo vivirá eternamente con Jesucristo en su reino. El que no escoge la vida eterna a Cristo no vivirá eternamente con Cristo. Ser echado en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Pero nadie quiere ir a ese lugar. Pero para no ir a ese lugar,
entonces hay que escoger el camino de la vida, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Él dijo en San Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma de llegar a Dios, y no hay otra forma de llegar al reino de Dios, solamente a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar, y los que han pasado repitan conmigo esta oración. Si falta alguna otra persona puede pasar inmediatamente, si falta alguno, para que quede incluida en esta oración que estaremos haciendo. Inclinemos nuestros rostros, nuestros ojos cerrados. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, he escuchado la predicación de tu evangelio y ha nacido en mi corazón la fe para creer en ti. Creo en ti con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Reconozco que tú llevaste mis pecados en la cruz del Calvario. Y reconozco que tu sangre derramada en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. En tus manos encomiendo mi alma. Te recibo públicamente como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados. Te ruego me limpies con tu sangre de todo pecado. Te ruego me bautices con Espíritu Santo y fuego. Te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno para vivir contigo por toda la eternidad. Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén. Repitan conmigo estas palabras. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido. Cristo ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Porque ustedes han creído en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Y ustedes me preguntarán en esta noche, ¿y cuándo me pueden bautizar? Porque Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ya ustedes me dirán, y ya yo he creído y he dado testimonio público de mi fe en Él. Lo he recibido como mi único y suficiente Salvador. ¿Cuándo me pueden bautizar? Me preguntarán ustedes. Por cuanto ustedes han creído de todo corazón en Jesucristo como vuestro único y suficiente Salvador, bien pueden ser bautizados en estos momentos en agua en el nombre del Señor Jesucristo. En el bautismo en agua ustedes se identifican con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona va a ser bautizada es porque murió al mundo. Murió, así como Cristo murió al mundo al morir. Así también usted ha muerto al mundo al recibir a Cristo y ahora tiene que ser sepultado en las aguas bautismales como Cristo fue sepultado. Y luego, cuando el ministro al bautizarlo y sumergirlo, lo sumerge, ahí está sepultándole las aguas bautismales
Y cuando lo levanta de las aguas bautismales, ahí está representando que usted ha resucitado a una nueva vida. ¿A qué vida? A la vida eterna. En el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Así es que hemos visto también lo que significa el bautismo en agua. Por eso Cristo ordenó ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ven? El que creyere luego es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo le bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento. Nace en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Nace en y a la vida eterna. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio de nuestro tema. Regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Y ese regocijo está manifestado en el corazón de cada uno de ustedes y en el mío también. Hemos visto que nuestro nombre está escrito ¿dónde? En el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y por eso hemos escuchado la voz de Jesucristo, nuestro Salvador. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Muchas gracias por vuestra amable atención, y dejo al reverendo Fernando Chirino, ministro aquí en Managua, para continuar y decirles hacia dónde caminar para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Con nosotros, el reverendo Fernando Chirino. Bueno, pueden pasar las hermanas, las mujeres, pueden pasar acá. Ahí les van a atender a unas hermanas ahí para facilitarle la ropa. Y los varones van al otro extremo, por favor. También hay hermanos allá.